Muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la, la invitación a participar en tan importante congreso. Quiero también agradecer a nuestro rector Murphy Pais, a nuestro secretario general, Carlos Valladares, al embajador de Corea en Guatemala, también al director de COICA en Guatemala, y por supuesto a nuestro guío director del Centro Universitario de Zacapa, el maestro Carlos Vargas, y a mi colega de posgrados, la maestra Villatoro, como también a los becarios de Corea y distinguidas personas que nos acompañan. Bien, en primer lugar, pues yo quiero iniciar hablando de la universidad. Como el tema es universidad, trabajo, ciudadanía e identidad, yo quería hablar de la universidad. En primer lugar, nosotros en la academia pues tenemos un gran tesoro que es la reflexión. Y la reflexión es lo que nos permite en la universidad replantearnos nuevos y construir un nuevo futuro. En este sentido, ¿qué es lo que está pasando en un contexto mundial? Por ahora lo que nos preguntan es ¿qué conocemos y qué entendemos? O sea, por ahora nos están invitando a que seamos más interdisciplinarios, además de ser multidisciplinarios, quiere decir que hagamos uso de todas las disciplinas. Ya no es tiempo de únicamente competir entre unidades y entre disciplinas, sino también enriquecerse de todo el campo del pensamiento. En este sentido, ¿cuál es el aprendizaje del siglo XXI? Pues nos está como forzando a que tengamos mejores habilidades, mucho más creatividad, mucho más pensamiento crítico, pensamiento personal, mucho más habilidades de comunicación en todas las disciplinas y en todas las profesiones. Y sobre todo, el mundo nos obliga a ser más cooperativos, a ser más colaboradores. Y principalmente dentro de las universidades, procurar formarnos un mejor carácter, ¿verdad? O sea, porque si no encajamos en un mundo de cambios, si no nos adaptamos a una permanente vicisitudes del contexto o la incertidumbre del contexto, nos cuesta adaptarnos a las circunstancias. En ese sentido, necesitamos una atención plena, a pesar de que mucho de la tecnología que se usa como que nos despista un poco, pero necesitamos una atención plena en lo que hacemos, concentrarnos más en lo que hacemos, tener más espíritu de curiosidad y sobre todo la ética. La ética es tan fundamental en el trabajo como la capacidad de resiliencia que tengamos de adaptarnos y de mejorarnos permanentemente, como el liderazgo. Ya no es suficiente solo conocer, sino también tener mucho más capacidades de intervenir en el entorno a través de un liderazgo más proactivo y sobre todo tener valor, tener coraje, o sea, avanzar con confianza. Y en ese sentido hay una especie como de invitación a que debemos hacer de nosotros la mejor versión de nosotros mismos cada día. O sea, la mentalidad de un crecimiento permanente, ya no solo pensar en un tiempo determinado en la universidad. Obviamente, a como está el contexto mundial, todas las instituciones debieran estar enfocadas en preservar la vida en el planeta, o sea, la vida humana como la vida de los seres, los animales, como también de las plantas. O sea, cómo las instituciones deben enfocarse en la vida, ¿no? Ya no tanto en otras orientaciones. ¿Qué está pasando en las universidades? Obviamente se está dando un giro a que sea el estudiante el centro del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. O sea, enfocarse en el estudiante y no tanto dejar por un lado la visión tradicional de enfocado en el maestro. En este sentido, incrementar cambios interactivos, mayor habilidades, no solo conocimientos, sino habilidades para intervenir en un mundo cambiante y efectivamente meterse más en los procesos, ¿no? Habilidades más aplicativas, tener la habilidad de preguntarse permanentemente cosas y no solamente preguntarse, sino buscar respuestas, ser más prácticos, tomar en serio los proyectos, todo mundo educarse dentro de la línea de los proyectos, ¿no? Y luego una educación a demanda, o sea, ¿qué necesito yo? ¿A qué edad tengo? ¿Dónde estoy? ¿Y qué quiero yo aprender?
y una formación más personalizada y sobre todo colaborativa en un mundo que nos obliga a ser más globales. Y sobre todo basados en la web y la internet, una evaluación más formativa y un aprendizaje sobre todo para la vida. En este sentido también hay un giro centrado en el estudiante, donde el profesor realmente se convierte en un facilitador, en un buen guía, pero es el estudiante quien explora un rango de fuentes que están diseminadas a lo largo de la internet y la disponibilidad que hay de información. Y entonces el estudiante tiene opciones y expresa en qué desea aprender. Ya no tanto el profesor diciéndole aquí, siga esto, o el profesor dándole orientaciones, sino es el estudiante el que pregunta primero para que el profesor acompañe, ¿no? Y entonces, actividades y espacios de aprendizaje flexibles, ¿no? Eso cuesta en cierto momento a las universidades, pero lo que se invita es un asesoramiento formativo durante todo el curso, o sea, el profesor acompañando al estudiante de acuerdo a sus necesidades y sobre todo, más importante, generando un espacio de confianza, un espacio de apertura entre el estudiante y el profesor. Eso es un aprendizaje mucho más personalizado. Entonces, ¿en qué contexto estamos? En un contexto de la cuarta revolución, la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos piden? Que avancemos hacia un aprendizaje para la vida. Un aprendizaje que sea auténtico, ¿no? No solo pensar en el examen, sino verdaderamente un aprendizaje profundo, no tanto superficial. En este sentido, se están cayendo modelos y diseños pedagógicos tradicionales, ¿no? En este sentido, la invitación es a crear un conocimiento individual, pero también colectivo. Un autoaprendizaje participativo, o sea, el grupo es importante, la comunidad educativa es importante. Ya no es tanto el individualismo exagerado, sino es buscando las potencialidades de la diversidad de inteligencias del grupo, ¿no? Y sobre todo un aprendizaje en red y global, porque hoy todo está ahí. El 90% de información puede estar ahí en la internet si sabemos buscarla, explorando nuevas ideas y nuevos conceptos. ¿Qué es el enfoque tradicional? Uno siempre va buscando un concepto y una idea que ya está. Ahora lo que se invita es crear nuevas ideas y crear nuevos conceptos. O sea, un proceso y un aprendizaje activo, un aprendizaje asociativo y colaborativo. O sea, es la invitación a una universidad diferente. Bueno, brevemente, pues esto a grandes pinceladas. Ahora vamos a ver lo del trabajo. Pues lo del trabajo sucede que era, obviamente, en esta secuencia, una vez que hubo la primera revolución industrial, que es la máquina de vapor, la segunda que es el símbolo de la energía, la energía eléctrica, la energía, la tercera que es más como la internet y todo el avance, el descubrimiento más importante de la humanidad en el siglo XX y de toda la humanidad es la internet. La internet realmente es una gran oportunidad de intercomunicación y de aprendizaje. Pero vamos a la cuarta revolución y estamos hablando de la inteligencia artificial. Y ahí obviamente es la información, el peso que tiene la información. Y eso obviamente tiene incidencia en el tema del trabajo. ¿Qué significa ahora? Que en un futuro el desafío es, quien está activo en el trabajo es quien tiene la oportunidad de compartir información. Esta es la persona que va a estar activo en el trabajo. El espacio de laboral se define por la capacidad que tenga o la información que tenga que otro necesite. Que otra persona, un grupo, una corporación necesite y yo puedo ofrecer esa información. Ya no tanto la relación de por vida de un contrato. En el pasado nos decían estudiar, trabajar y después jubilarse y descansar. Esa era como la visión tradicional. Hoy sucede de que es una visión más integral. Al mismo tiempo se puede trabajar, al mismo tiempo se puede uno formar o educar, y al mismo tiempo se puede hasta vacacionar. O sea, esos tres elementos están ahora interconectados. ¿Qué significa? Que hoy hay personas de avanzada edad estudiando en la universidad o regresan a la universidad, ya sacaron un programa o vuelven a tomar otro programa y se van al mundo laboral y regresan a la universidad. Ya no existe esa secuencia tan lineal
de primero, segundo, tercer momento, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos viendo en el mundo? Lo que está pasando es que el mundo se está diferenciando entre un trabajo creativo, que es prácticamente el desafío mundial. O sea, quienes van a tener acceso a oportunidades laborales tienen que ir por el mundo creativo. Es un desafío para las universidades cómo incrementar la creatividad, ¿verdad?, en el estudiante. Y luego, países, o más bien, el trabajo rutinario hecho por máquinas, que va un futuro inmediato o ya está por ahí en varias partes del planeta. Trabajo rutinario hecho por máquinas y trabajo rutinario hecho por personas. Y parece ser que el trabajo rutinario por personas es el que va a sufrir más consecuencias. Entonces, no queda otra que avanzar hacia fortalecer las capacidades creativas, ¿sí?, de nosotros como personas y como miembros de la comunidad educativa. Entonces, ¿cómo descubrir y compartir nuevas ideas? Y la idea es la inteligencia colectiva. ¿Cómo mejorar la capacidad de prospectiva en los estudiantes? O sea, la capacidad de tener mejores pronósticos ante un mundo totalmente incierto, totalmente con un concepto de incertidumbre a la esquina. En cualquier momento no se sabe qué puede pasar. Y entonces el ser humano tendrá que desarrollar sus capacidades de prospectiva, o sea, tratar de visualizar un futuro y traerlo al presente y construir un futuro para hacerle frente a lo que viene. Eso significa otro modelo de formación en la academia, ¿no? Y luego, cómo aprovechar las destrezas y sobre todo cómo distribuir las cargas de trabajo, porque estamos hablando de equipos, no hablamos de personas individuales, son equipos. La fortaleza de una institución es el trabajo en equipo. Y entonces, tenemos que mirar hacia la naturaleza. La naturaleza es sabia, ahí sí que por naturaleza. Uno puede ver cómo hay sincronización en las aves, cómo vuelan con sincronicidad, con su coordinación y el trabajo en equipo. O sea, lo que está en juego entonces es la inteligencia colectiva. O sea, la oportunidad de ser colaborativo, interactivo y cooperativo en el espacio laboral. Incluso empresas ya están compartiendo información con más empresas porque necesitan fortalecerse y poder ayudarse entre ellas, ¿no? O sea, el modelo cambia. Bueno, en función de la revolución, la cuarta revolución industrial, obviamente hay todo un concepto de sentido de pertenencia, como mencionaba, la oportunidad de alguna generación de estar vinculada a una institución única en toda su vida. Eso parece ser que en un futuro ya no se ve así. O sea, el sentido de pertenencia a una institución varía. ¿Qué significa? Que alguien puede estar prestando un servicio en diferente tiempo en diferentes instituciones, dependiendo la capacidad y la calidad y la buena información que logre en la prestación de sus servicios. Y entonces, eso obliga a un esquema distinto de formación, implica también una mejor capacidad de adaptación en cambios rápidos en el ambiente, como también aumentar la creatividad. Y ahí están, por ejemplo, los puestos de trabajo en el futuro que van a requerir personal capacitado para colaborar más en estas nuevas tecnologías, por ejemplo, la realidad virtual y realidad aumentada, el Big Data y análisis de datos, la ciberseguridad, la fabricación aditiva, que quiere decir que poco a poco hay ya partes de nuestro cuerpo que van a ser fabricadas y que nosotros, pues todo eso es ya presente y viene más al futuro. El Internet de las cosas, el tema de la nube, los robots autónomos, la simulación y la integración de sistemas. Entonces, en este sentido, repensar en posgrados en función de esto es importante, como decía el rector Murphy Weiss y como decía el maestro Carlos Vargas. La universidad está abriendo sus puertas al mundo, en el sentido de traer nuevas oportunidades de formación para esta generación que le está pidiendo a gritos que lo adaptemos mejor a la realidad y al contexto mundial. Y entonces, en este sentido, hay una preferencia por el aprendizaje invertido, que significa que usar el salón de clase
pero ya para aprovechar más el tiempo, pero ya las instrucciones, todo viene antes de llegar a la clase. Todo es aprovechable, pero es antes de todo el tema de preparación, y como hay tecnología de información, se puede compartir información previa. Aprendizaje en línea, como lo que estamos en este momento haciendo, o el aprendizaje Hafruta, que es crear un ambiente de confianza, un ambiente de compañerismo, donde soy responsable yo de la formación de mi compañero, por supuesto que sí. O sea, soy solidario en mi grupo, por supuesto que sí. Es crear un compañerismo y amistad, inclusive con los profesores. Muy importante un profesor generador de confianza, ¿no? Y luego tener aprendizaje por proyectos. O sea, ¿qué queremos hacer? Y a partir de ahí, vincularnos a la realidad, ir aprendiendo a través de un proyecto. Es muy rico el aprendizaje. Ahora vamos con el tema de ciudadanía, que voy a leer nada más un poema que escribió este personaje Bertolt Brecht, que dice: el peor analfabeto es el analfabeto político. Él no oye y no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan soberbio que se enorgullece e hincha el pecho al decir que odia la política. No sabe, de muy ingenuo, que de su ignorancia política proviene la prostituta, el menor abandonado, el asaltador y el peor de todos los bandidos, que es el político aprovechado, embaucador y corrompido, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Muy fuerte esto escrito, que es un poema, sin embargo refleja la importancia de las universidades y nosotros de fortalecer la ciudadanía, que significa que el futuro lo debemos construir juntos. Y lo que pasa en el Estado, lo que pasa en las políticas públicas, lo que pasa en lo político y en lo público, también es responsabilidad de nosotros, ¿no? Que es necesario crear planes que sean de gobierno, no de un sector. Y que es necesario que la gente controle al gobierno, ¿no? En el sentido de la rendición de cuentas y la fiscalización social. ¿Sí? Es bueno que un gobierno se fortalezca, que no un gobierno solo dependa y esté supeditado a corporaciones, sino un gobierno que se fortalezca y que haga valer su papel y que proponga soluciones y no dejarle que un sector de la sociedad le imponga las soluciones. O sea que también procurar como ciudadanos que las políticas públicas sean integrales, que estén conectadas. O sea, donde hay educación hay salud, donde hay salud hay medio ambiente, donde hay medio ambiente hay también cultura, etcétera. Todo eso está interconectado. Y entonces, un ciudadano comprometido activamente en la construcción de un mundo más justo y más sustentable, contribuyendo a erradicar la justicia y la pobreza. No el individualismo exagerado de solo preocuparse por uno mismo, sino también preocuparse de los demás y ser consciente de los desafíos del país y del mundo actual. Reconocerse a sí mismo y a los demás como sujetos con dignidad, con obligaciones que cumplir y derechos que reclamar, y con poder para conseguir los cambios, que significa participación, organización y propuestas. O sea, ser responsable de sus acciones, indignarse ante lo que es injusto y frente a cualquier vulneración de los derechos humanos. O sea, un ciudadano que vaya construyendo, digamos, conciencia. Y esto se logra con reflexión, con debate, con análisis que hacemos en las universidades y en otros espacios de la vida nacional. Significa entonces aprender que la conciencia se puede ganar todos los días o se puede perder. Significa tomar conciencia de lo que está pasando en el mundo y posiblemente en este momento en un contexto de COVID-19, lo primero que resalta es que se está despertando una conciencia mundial, una conciencia ciudadana planetaria. Países como Corea participando más del acompañamiento de las iniciativas de Guatemala como gobierno y como sociedad, y otra comunidad internacional solidaria acompañando procesos, viéndonos como una unidad y como un solo planeta, ¿sí? Aquí es interesante el tema de conciencia.
y eso, una reflexión, no es lo que hacemos, sino la conciencia con lo que hacemos, lo que hace la gran diferencia. O sea, está bien hacer las cosas, pero es bueno también pensar para qué las hacemos. Quiero citar al señor José Saramago, Premio Nobel de Literatura en Portugal, 1989, dice: la democracia es el punto de partida, pero no es el punto de llegada. Quiere decir que la democracia se ha convertido en un instrumento de dominio de un poder económico, no solo en Guatemala, muchas partes del mundo, en muchos países, y no tiene ninguna capacidad la democracia de controlar los abusos de ese poder. Y entonces es hora de aullar, dice José Saramago, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos. O sea, quiere decir que muchas veces cada sociedad tiene el Estado que merece, o cada sociedad tiene el dirigente que se merece, porque no toma conciencia de la importancia de su participación y poder llevar a los mejores que gobiernen, que tomen decisiones, a los mejores hombres y los mejores mujeres. Entonces, en este sentido, tomar conciencia es que el cambio no solo viene desde afuera, sino fundamentalmente el cambio viene de adentro, que asumir la responsabilidad de una conciencia propia. Y entonces me voy, y ya voy terminando la última parte, que tiene que ver con la identidad. Yo preferí ponerlo así para entrar como a discusión, yo sé, y tratar de ver cómo hay nuevos descubrimientos en el planeta que nos pueden servir. Por ejemplo, en un momento dado se nos dijo de que más bien hay reglas en la naturaleza que es de competencia y conflicto, pero hay nuevos descubrimientos que nos indican que las reglas de la naturaleza es de cooperación y ayuda mutua. Las plantas, los jardines, la naturaleza, todo es cooperación. El universo, todo es cooperación. Lo que más se mira, la regla dominante es la cooperación, no es la competencia ni es el conflicto. Digamos, en este sentido, revisar las teorías darwinistas es muy importante, ¿verdad? Porque Darwin dijo, a menos que alguien me demuestre lo contrario, yo lo que puedo decir es que lo que hay y lo que veo es competencia y es conflictividad. Pero realmente lo que más aparece ahora en los nuevos descubrimientos es que lo que más prevalece en el universo y en la humanidad y en la naturaleza es la cooperación, incluso en nuestro cuerpo. Que el tiempo no es lineal, pasado, presente y futuro, sino el tiempo es cíclico porque es posible regresar al punto de origen. Y muchas veces el ser humano tiene que revisarse a sí mismo si no vuelve a vivir ciclos. De hecho, en este momento terminamos un ciclo de la historia de la humanidad y comenzamos otro. Ya lo decían nuestros ancestros mayas en Guatemala, ¿no? O sea, el cambio de ciclo, el cambio de era. Lo otro es que generalmente hemos pensado que andamos separados unos de otros. Eso es un elemento tan enraizado en nuestra forma de pensar. Y no es cierto. Hay una conexión en nosotros. Y ahora lo estamos sintiendo. Estamos sintiendo la conexión porque no estamos separados. Lo que hacemos tiene que ver con los demás. Lo que pienso tiene que ver con los demás. Lo que siento tiene que ver con los demás y conmigo. Yo contribuyo a un mundo mejor si estoy consciente de que todos estamos conectados. No estamos separados. O sea, eso es un elemento nuevo. En las últimas décadas se ha venido socializando más, ¿no? O sea, lo que se ve es la cooperación y la ayuda mutua. Y entonces, en nuestro mundo estamos conectados. Somos interdependientes y ahora lo estamos viendo. Mucho más visible con COVID-19. No podemos decir que país de primera o de segunda o qué sé yo. La diferencia es que hay países que se han preparado mejor y países que andaban en otras rutas. Ahora tienen que replantearse sus prioridades como país y como estados. Pero somos interdependientes. O sea, lo que pasa en un lugar afecta a otro lugar. Entonces quiere decir que todos debemos acompañarnos y apoyarnos como mundo y como planeta. Entonces estos descubrimientos nos indican ahora
que somos holísticos por naturaleza. La invitación a las universidades es que hay que estudiar más el método holístico, o si no, ser holísticos por naturaleza, porque lo que hacemos o dejamos de hacer sí tiene repercusiones. Tiene muchas repercusiones y creemos que cuando estamos aislados, creemos que nuestra forma de intervenir no tiene consecuencias. Por supuesto que tiene consecuencias, tanto lo positivo que hacemos o lo que no está bien. Y entonces hay más conciencia ahora que el ser humano se produce a sí mismo. Un ser humano que se produce a sí mismo. Obviamente hay un aprendizaje desde afuera, pero también hay una producción interna. O sea, y luego hay toda la invitación de hacer uso de los otros sistemas que no son cognitivos de aprendizaje, sino son metacognitivos, o sea, hacer uso de la intuición o hacer uso del sentido común. En las universidades el método científico se fue mucho exactamente por lo medible, ¿sí? Y todo por lo que se ve se cree. Mientras que ahora la invitación es, está bien avanzar por lo que se ve se cree, pero también hay que avanzar por la otra ruta. Si se cree, se ve. O sea, crear, o sea, creer para ver. Y entonces es todo el tema de la intuición, que hay mucha capacidad en el ser humano sobre su capacidad intuitiva. Sus sentidos internos son tan importantes como sus sentidos externos. Y entonces, lo otro es que hay un principio de visibilidad. Alguien que piensa que lo que hace, dice o siente puede estar oculto es mentira. Hoy por hoy todo sale a la luz pública. No solo por el tema de las tecnologías, sino porque el mundo mismo ya es tan pequeño en un marco de la comunicación. Y entonces el cambio de conciencia se vuelve importante en el proceso de formación. Ahora ya sabemos que cuando alguien quiere implementar un proyecto productivo, tiene que poner también su foco de atención en la conciencia de la gente. Porque es la conciencia de la gente la que hay que entrarle primero para poder hacer sostenible un proyecto. O sea, ¿cómo ve la gente el mundo? ¿Qué siente sobre lo que está pasando? La conciencia de la gente es muy importante, no solamente el proyecto externo. Entonces, importante es la transformación de la conciencia o contribuir al cambio de conciencia también en los procesos de formación, ¿sí? Y entonces, por mucho tiempo se nos decía que había un determinismo genético, la programación genética, que son el principio del determinismo, ¿verdad? Y eso impregnó mucho en nuestra manera de ver la realidad, y ahora nos están diciendo que lo que debe imperar es el principio de la incertidumbre. O sea, que nadie tiene seguridad de nada, ¿no? Y entonces se avanza en la biología, ¿sí? El concepto de el efecto epigenético. ¿Qué significa? Epigenético arriba de la genética. ¿Qué significa? Que si una persona tiene una gran capacidad de producir pensamientos positivos o sentimientos nobles, sentimientos positivos, es capaz inclusive de retardar su envejecimiento. Cuando una persona anda dominado por pensamientos y sentimientos negativos, obviamente acelera su muerte. Quiere decir que hay un efecto epigenético, arriba de lo genético. Ya no es únicamente lo que uno lleva en su ADN, en su formación genética, sino es también la parte emocional. Y mucho de la enfermedad es emocional, y hoy por hoy podemos ver un planeta y mucha gente con mucho miedo y mucha gente que ha afrontado con coraje y con valentía este desafío del COVID-19. O sea, son discusiones, ¿no? Que el ser humano es psico, pero también es biológico y también es social. De manera que el entorno lo puede enfermar o el entorno también puede ayudar a la salud. Todo está conectado en el universo. Esto es, lo dice la física teórica, la física cuántica, ¿verdad? Lo que pasa arriba pasa abajo. Significa que cuando la luna está de un estado X, influye sobre las crías que nacen ahí en Zacapa, ¿no? O una planta que se siembra, sea el sol, tiene que ver con las plantas, y el sol tiene que ver con nosotros, el sol tiene que... Entonces estamos interconectados. Eso es interesante, ¿verdad? Que en el siglo XX nos dijeron que el pensamiento no es energía, ¿sí? En el siglo XXI nos dicen que el pensamiento es energía. O sea, si uno quiere cambiar la humanidad, ahora tiene que
estudiar mucho los pensamientos de la gente, o sea, la forma de pensar. Muchas veces hay pensamientos ya bastante fincados a estructuras muy antiguas y obsoletas, ¿verdad? Y o estructuras que no permiten una forma distinta de pensar. Entonces, vivimos prácticamente viviendo el eco de nuestros pensamientos. Como dice un pasaje bíblico, quien siembra vientos cosecha tempestades, ¿no? Y entonces, controlar todo el tiempo lo que pensamos, ¿sí? En un momento nos dijeron que solo el cerebro produce pensamientos. Ahora hay toda una teoría que nos dice que no es solo el cerebro. Ya estamos hasta adivinando pensamientos. Eso el ser humano está evolucionando rápidamente, ¿no? O sea, avanzar hacia lógicas de aprendizaje diferente, ¿no? Entonces, y la importancia que tiene el corazón en el ser humano y no solo el cerebro. El corazón como algo mucho más importante en el sentido de que detecta, hay gente que dice tengo una corazonada, tengo una sospecha, tengo una percepción, tengo un sentimiento, y a veces la intuición es lo que no puedo explicar que está, pero yo sé que está. Y entonces hay mucho progreso en la ciencia en los últimos años, ¿no? Entonces, la intuición como un elemento importante. Dice, por lógica, digamos, demostramos lo que intuimos. Lo dijo Einstein, lo dicen otros científicos, ¿verdad? Los políticos son muy intuitivos, después van buscando cómo hacer las cosas, desarrollar la parte intuitiva del ser humano. Siglo XX, la velocidad conocida, 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad más importante, o la velocidad más rápida en este caso, de la luz. El famosísimo científico Einstein afirmó que nada podía viajar más rápido que la luz. Esta sentencia ha quedado en la mente de todos los que le siguieron como algo inobjetable, de acuerdo a sus teorías y sus cálculos en el siglo XX. Sin embargo, en el siglo XXI, científicos han demostrado que hay algo que camina más rápido que la luz, que es el pensamiento. 30 millones de veces la velocidad de la luz. Científico teórico francés Jean-Pierre Garnier Mallet. Tiene 83 años, vive en Francia. 857 mil millones de kilómetros por segundo. El pensamiento tiene esa velocidad. Bueno, curiosamente el ser humano produce más de 70.000 pensamientos diarios, más de medio millón de pensamientos a la semana, 4 millones de pensamientos al mes. Multiplique por la edad que usted tiene la cantidad de pensamientos que ha producido. Y cada pensamiento es energía. Por lo tanto, el modelo del siglo XXI es cuide sus pensamientos. De manera que si cambiamos la forma de ver las cosas también cambian de forma. Creer es crear. El nuevo modelo educativo. Creer es crear. Después de 4 siglos, con un dominio enorme del principio cartesiano de que pienso luego existo, se dio absoluto preponderancia al cerebro y a la parte de pensamiento, pero se olvidó la parte emocional. Y la parte emocional es tan importante como la parte también del pensamiento. Un ser humano con un buen corazón es lo que hay que ir construyendo, además de un ser humano con buen conocimiento, pero también un ser humano con buena conciencia. Conciencia ante los demás, conciencia ante sí mismo y conciencia ante un contexto nacional y global. De manera que, como dijo Sócrates, 3 siglos antes de Jesucristo, en Grecia, no solo el famoso eslogan, conócete a ti mismo, cómo contribuimos con que las nuevas generaciones de estudiantes se conozcan a sí mismos, que sepan quiénes son. Trabajar en uno mismo debería ser la profesión más importante y más apasionante de la vida. Lo mismo decía Tales de Mileto, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. Lo más fácil es hablar de los demás. Bueno, es un poco la percepción esta de que todo está interconectado, nuestro acercamiento con la naturaleza, somos parte de la naturaleza, nos hemos aislado de la naturaleza, nos hemos separado de la naturaleza, tenemos que regresar
a estar más conectados con la naturaleza por salud, por muchas razones más. Entonces, en ese sentido, la conexión del holístico es importante, tomar conciencia de la conexión de nosotros con todo. De manera que si yo estoy conectado con mi jefe, con mis compañeros, con mi pareja, con mis amigos, incluso quienes no son mis amigos, también debo enviar un mensaje positivo porque hay una conexión entre nosotros. No hay realmente motivo para guardar un sentimiento o guardarle un rencor o hacer un daño a nadie porque hay una conexión. Lo que se siembra se cosecha, lo que uno bota rebota, ¿verdad? Lo que da recibe. Y esto está más demostrado. Entonces, que la capacidad de un ser humano, de pensamiento y sentimiento, puede inclusive modificar la genética humana. Esto es interesante en los avances de la ciencia. Platón ya lo decía, Platón, más de 2 siglos, los griegos, hace más de 22 siglos decía, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Eso son ideas que son ya viejas, pero que olvidamos por estar involucrados en un modelo economicista, solo buscando el dinero y buscando el estatus económico, olvidándonos de que hay mucho más allá que lo económico. O sea que la combinación en la formación en la universidad es de una buena mente, pero también un buen corazón. O sea, en el mundo prácticamente en orgánico, todo es importante. Todo es importante, o sea, porque hay una conexión, ¿sí? Hay una interacción y no puede verse con lo que dice el método científico de separar y comparar. La vida no se puede analizar con el método de comparar y analizar, porque si alguien piensa en el dolor que tiene la mano, cree que la mano no es independiente al cuerpo. Un dolor de una mano, de un dedo, tiene que ver con toda la integralidad de nuestro cuerpo. Además también, no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y algo más allá de nosotros mismos que estamos descubriendo. Entonces, si todo está relacionado, nada puede ser si no es por el otro. O sea que el otro es tan importante en nosotros, ¿sí? El otro es el objetivo nuestro. O sea, cómo tener una mejor convivencia y una mejor relación con los otros. Sin distingo. Por hoy el mundo está dividido en clases sociales. El mundo va a girar hasta un reconocimiento de que todos somos importantes. El pequeño, el mediano y el grande. El empresario como el trabajador. El gobernador como el gobernado. Entonces, somos una interacción. Nadie es tan pequeño como para no contribuir. Y nadie es tan grande como para no apoyarse en el pequeño. Pensamiento de José Martí. Y entonces en un mundo orgánico todo es cooperación. Todo participante es clave. Vivimos en un universo interactivo y participante. Nosotros podemos contribuir a mejorar las cosas si tenemos el coraje de hacerlo y poder cooperar con los otros. Bueno, yo ya voy a terminar. Yo sé que importante esto es la autoconciencia como una materia dentro de las universidades. Significa autoconciencia, o sea, quiénes somos realmente, cómo somos, ¿no? O sea, yo entiendo que el modelo coreano pasó mucho también por el humanismo, pasó mucho por las humanidades, pasó mucho por las artes, pasó mucho por la creatividad a través de las artes. Un nuevo ser humano, digamos que también un equilibrio y que se conozca más a sí mismo, sabiendo que en sí mismo hay un potencial positivo como también un potencial negativo. Depende qué potencial se quiere desarrollar. Y entonces, tener conciencia de la potencialidad humana y también tener conciencia de las debilidades humanas. O sea que nosotros en la universidad está bien que vayamos preparando buenos profesionales con mucho conocimiento. Pero cuando ya están tomando decisiones políticas, se olvidan, porque solo nos preocupamos de su cerebro, de su mente, pero no su corazón. Entonces, cuando uno siente, toman decisiones que son muy negativas para la sociedad a la cual están representando.
De manera que es importante ver también la importancia de la otra parte de la formación, que es crear un ser humano con una mejor inteligencia emocional y sobre todo un ser humano que viva en coherencia. Que lo que piensa, lo que diga y lo que haga esté en coherencia. No el doble discurso y una práctica adversa a lo que se piensa, a lo que se siente. La coherencia como un elemento importante en el ser humano. Entonces, la construcción de un nuevo ser humano pasa por eso. Pasa por propiciar en la academia también la discusión de quiénes somos. No solo de dónde venimos, ni por qué estamos donde estamos y por qué vamos hacia donde vamos. Si tenemos un tremendo rezago de influencia negativa en nosotros, es porque hay un inconsciente en nosotros, hay un inconsciente colectivo, hay un inconsciente familiar, no solo porque lo diga el famoso psicólogo Gustav Carl Jung, alemán, sino porque en nosotros hay un potencial enorme en el inconsciente que hay que desarrollarlo, pero también hay un potencial negativo que hay que curarlo o hay que sanarlo o hay que controlarlo para que no se convierta en explosiones que después afecten el entorno y afecten a los demás, y también decisiones políticas cuando se toman decisiones o se tienen cargos significativos en las instituciones. Bueno, concluyo diciendo de que por alguna razón vimos a la naturaleza como que había que explotarla y dominarla, pero eso está cambiando de mentalidad. Las nuevas generaciones vienen con más sensibilidad hacia la naturaleza, a la cual tenemos que cuidarla todos, y un mandato prácticamente de que somos parte de la naturaleza. Y entonces, cuidar la naturaleza porque de eso vivimos y con ella nos desarrollamos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer la paciencia que tuvieron de escucharme y por supuesto que quedo a disposición de las máximas autoridades, y yo creo que, según me contaron, no hay preguntas y respuestas, de manera que yo agradezco muchísimo la oportunidad del Centro Universitario de Zacapa por invitarme y por haber compartido estas ideas, y a ustedes personalmente por tener la paciencia de escucharme. Muchas gracias.